Bueno, ara vos explicaré un poquet sobre Segorbe, encara que ho conegueu, y espero que vos agrade. Bueno, Segorbe es una población, como sabéis, de la provincia de Castellón, capital de la comarca del Alto Palancia, con una superficie de unos 107 kilómetros cuadrados y con una población de 9.640 censados en el 2024. Su término municipal queda atravesado por el río Palancia y rodeado por las sierras de Espadán y Calderona. Fue sede de la diócesis de Segorbe hasta 1953 y en la actualidad es cabeza de la diócesis de Segorbe-Castellón. Haciendo un poco de historia, tenemos constancia de presencia humana en Segorbe desde tiempos prehistóricos, siendo los restos más antiguos del Paleolítico Medio, pues allá por los 130.000 o 33.000 años antes de Cristo. Aunque es la Edad de Bronce, 3.000 años antes de Cristo, cuando se tiene constancia de numerosos asentamientos, la mayoría con permanencia también en el periodo ibérico, que viene a ser unos 500 años antes de Cristo. El primer periodo de esplendor de la ciudad llegó con la dominación musulmana, allá por el 1229. Desde la Reconquista, la importancia de Segorbe fue creciendo hasta llegar a ser residencia del rey Martín I de Aragón, en el siglo XIV. Es en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando la ciudad vivió un gran auge cultural y económico, extendido hasta el siglo XIX, en el que llegó a disputar la capitalidad de la provincia de Castellón de la Plana. En 1953 se creó la diócesis de Segorbe-Castellón, pero ha sido a principios del siglo XXI cuando ha visto un importante crecimiento demográfico y la transformación de la localidad en uno de los principales destinos de turismo de interior de la Comunidad Valenciana. La agricultura ha sido tradicionalmente el sector más importante de la economía segorbina. En regadío destacan los cítricos, los perales, los cerezos, los nísperos, y en la parte del secano los almendros, los olivos y los algarrobos. Ha destacado históricamente por ser el centro comercial de la comarca. En cuanto a su patrimonio, distinguimos pues que está declarado un bien de interés cultural en su conjunto, pero se distingue un patrimonio religioso y un patrimonio civil. En el religioso destaca la Catedral Basílica, que es del siglo XIII, está construida sobre una mezquita, la iglesia de San Martín, la de San Joaquín y Santa Ana, la de San Pedro y la de Santa María, y también el seminario. Como patrimonio civil podemos encontrar el conjunto de muralla y el acueducto, el arco de la Verónica, las torres de Bochí de la cárcel, el castillo de la Estrella o de Sopeña, el ayuntamiento y luego la fuente de los 50 caños, que está situada a 1 kilómetro de la población. Como museos y centros de interpretación, pues serán los que prácticamente vamos a ver hoy: el Museo Catedralicio, el Museo Arqueológico de Etnología, el Museo del Aceite, el Centro de Interpretación de Entrada de Toros y Caballos, donde se recrea la esencia de la fiesta declarada de interés turístico internacional, y luego las criptas de la catedral. En cuanto a su gastronomía, Segorbe se caracteriza por tener una gastronomía de transición entre la valenciana y la aragonesa: el aceite, los embutidos, el jamón. Los platos más típicos, además de la paella, pues el arroz al horno, el empedrado y sobre todo la olla segorbina, que es lo que hoy vais a tener también el gusto de probar. En cuanto a postres, pues pasteles de boniato, de cabello, el rosegón, les cristines. Y ya como fiestas, pues decir que aquí, pues como en todos los pueblos de la provincia y de la comunidad, se celebran más fiestas que otra cosa. San Antonio, las fiestas de verano en los barrios, las fallas de San José, la feria medieval, la feria de la Inmaculada, pero sobre todo las patronales, que son a partir del último sábado del mes de agosto, durante 2 semanas, en honor a la Virgen de la Esperanza, de Loreto y de la Cueva Santa. Tienen 2 partes: la primera de actos religiosos de interés turístico nacional y la segunda destaca la entrada de toros y caballos de interés turístico internacional. Pues nada, eso. ¿Qué os digo? Espero que pasemos un buen día, que os guste Segorbe y que sobre todo que os guste la compañía. Gracias.
com estem entre la majoria gent de la tercera edat, que diuen això de la tercera edat no m'agrada, és la joventut que s'ha fet en maduresa i en experiència. Muy bien, muy bien. I ara vos llegiré, només acabé de parar un moment de Maria perquè no la talle, vos llegiré una poesia que m'agrada molt. Ara quan te diga perquè està allà al telèfon. Vale, quan vulguis. Se diu: aquí no hay viejos. Aquí no hay viejos. Simplemente nos llegó la tarde. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia. Nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos, protégelos, ampáralos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde.
Tortosa. Y bueno, vamos a empezar viendo el Museo Catedralicio, que está instalado en los propios claustros de la catedral, y luego tenemos la propia nave de la iglesia de la catedral. Aquí pues quiero que os fijéis un poquito, no solamente en el campanario. ¿Por qué? Porque el campanario tiene una forma muy especial, tiene forma trapezoidal o forma de rombo, como podéis ver. Es una cosa muy poco habitual, tiene exactamente la misma forma, ¿vale? Tiene la misma planta trapezoidal. Y esto es debido a que la catedral se construyó sobre el solar de la antigua mezquita, fue creciendo, pero como por aquí justamente, esto era uno de los portales de la muralla, por aquí pasaba la muralla, pues la forma de la muralla fue la que hizo que sacaran ese tipo de planta, ¿vale? Para poder acoplarse a lo que era el recorrido de la muralla. La catedral inicialmente empezó a construirse en el siglo XIII, después de la Reconquista, pero después se fue ampliando, ¿vale? Y se fue modernizando pues, con los estilos con el paso de los tiempos, ¿eh? Pero inicialmente se construyó en estilo gótico, que era el propio del siglo XIII, después de la Reconquista de Jaime II. La particularidad que tiene este museo es que muchas de las obras que vamos a ver pues se hicieron precisamente algunas para las capillas en las que se muestran y otras para la propia catedral. Eso no es habitual, ¿no? Cuando uno va a un museo, pues ahí se recopilan obras de las obras, pero que se hayan hecho obras específicamente para ese museo, pues no es normal. Pues en el siglo XIII y a lo largo de los siglos XIV y XV se construye este claustro, el bajo, porque la antigua se construye a partir del XVI, que veréis la diferencia arquitectónica, y se construye, como podéis ver, en estilo gótico, ¿vale? Vamos a ir visitando las capillas y veréis que las últimas capillas ya están construidas sobre las criptas. ¿Por qué? Pues os habéis fijado ya que Segorbe ya no precisamente no es, ¿vale? Entonces, esta catedral está construida en la ladera y como os decía, al final cuando se empezó a construir la catedral estaba la muralla y para terminar las últimas capillas que vamos a ver hubo que salir fuera de la muralla. Pero ¿qué pasa? Que al salir fuera de la muralla nos encontramos con el desnivel. ¿Qué se hizo? Se construyeron las criptas, por lo cual se levantó el nivel de la catedral y se pudieron construir las últimas capillas. La mayoría de los obispos que estuvo aquí en aquella época eran obispos catalanes. Entonces aquí tenemos un retablo que está dedicado a Santa Clara de Santa Eulalia, ¿vale? Santa Eulalia de la patrona de Barcelona. Voy a aprovechar en este retablo que voy a explicar lo que es un retablo. Y así, siempre que vayáis a ver un retablo a cualquier sitio, os vais a saber interpretar y vais a saber el porqué de un retablo, ¿vale? No voy a entrar en otras cosas de quién es, ni siquiera quién es el autor, ni nada de eso. Bien, el retablo viene de la palabra latina que se llama retro taula, es decir, raere la taula, detrás del altar, ¿vale? Detrás del altar. Veis que los retablos se ponían detrás de los altares, de ahí viene la palabra. ¿Por qué se hacían los retablos? Pues porque imaginaros los retablos del siglo XV. En el siglo XV, de los que había oyendo misa, solo sabían leer y escribir el cura y a lo mejor los monaguillos con un poco de eso. El resto ninguno. Con lo cual, había que instruir con las imágenes, porque la gente no sabía leer y encima las misas se hacían en latín. ¿Vale? Los retablos casi todos siguen en la misma forma que vais a ver aquí. Tenemos una tabla central, ¿vale? Donde están pues, los titulares del retablo, en este caso la Santa Clara y la Santa Eulalia, ¿vale? Unas calles laterales, que es donde se explica pues, la vida, en este caso de las santas, o podría ser de María, podría ser de Jesús. Una parte de abajo que se llama predela, ¿vale? Y que normalmente en la parte central suele estar Cristo, varón de dolor, normalmente, ¿vale? Veréis otros retablos, es lo habitual. ¿Por qué? Pues porque entonces sabéis que la misa se hacía de espaldas y entonces el sacerdote se podía concentrar, ¿vale? En la Eucaristía. Y luego la parte de arriba, que casi siempre suele representarse en la crucifixión, ¿que alguien me sabe decir cómo se llama la parte de arriba de un retablo? Pues se llama fácil, ¿verdad? Calles central, calles laterales, luego veremos otros retablos que tienen más calles laterales, que tienen pulseras para evitar que la pols caiga sobre el retablo y lo estropee, pero esto es, digamos que es lo básico de un retablo, ¿vale? Un retablo
retablo gótico, luego los renacentistas veremos que cambian un poquito, pero esto sería lo habitual. ¿Vale? Entonces cualquier retablo que veas va a ser siempre pues, siguiendo más o menos esta. No se hizo para esa capilla, sino que esa puerta, como otras muchas cosas que vamos a ver aquí, vino de la Cartuja de Valdecristo. Habéis oído hablar de ella, ¿verdad? La Cartuja, esta en altura es la Cartuja más grande de España, aunque con la desamortización pues quedó arruinada, pero debido a la desamortización algunas cosas vinieron aquí. Pues esa era la puerta de acceso al claustro mayor de la capilla de Valdecristo. La nave de la catedral. Habéis pasado por la nave de la catedral y habéis visto que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Pero por lo menos conservamos esto para saber cómo era la antigua iglesia gótica de la catedral, ¿vale? Porque era del mismo estilo que vemos aquí, que es estilo gótico inglés. ¿Vale? ¿Qué pasa? En la época en que se hacían estos sepulcros, aquí todavía estaban los musulmanes, todavía no se había reconquistado el territorio valenciano, con lo cual no es habitual encontrar sepulcros de este estilo. Sí, se van encontrando, pues a lo mejor en Aragón, Génica, en Segorbe, y más abajo ya es raro porque se fue haciendo la reconquista poco a poco hacia abajo. Vale, el sepulcro de los Valterra, es decir, los padres del obispo Íñigo Valterra, que era el titular de la diócesis y el que construyó esta capilla. Y hizo aquí pues, el sepulcro, el entierro de los padres. Tiene un montón de simbología, ¿vale?, que se utilizaba en época medieval y que voy a tratar de explicarosla así a grandes rasgos. Lo primero de todo, el sepulcro vemos que está sobre 3 leones. Estos leones representan las 3 edades del hombre, ¿vale? La juventud, la edad madura y la vejez, ¿vale? Es el simbolismo que tiene el tema de los leones. Luego hay otra cosa muy curiosa, y es que vemos aquí los escudos nobiliarios. Evidentemente los padres del obispo eran nobles, ¿vale? Que tenemos el escudo de los Valterra, del marido, digamos, y el escudo de la esposa. ¿Cuál es la diferencia? Si os habéis fijado, el escudo del marido está fijo, este sería, digamos, el escudo familiar, el marido y la mujer. Y el de la mujer está colgado en un gancho. ¿Por qué? Pues porque en la época medieval, y especialmente los nobles, si se quedaban viudos, es decir, si moría la mujer, que era algo muy habitual en los partos, etcétera, etcétera, pues casi que estaba obligado, y más si no había tenido descendencia tal, a volverse a casar. Entonces, como estos sepulcros a lo mejor se empezaban a hacer cuando el noble todavía era joven, pues se quitaba el escudo de esta mujer y se ponía el de la siguiente. Y ahí que lo tengamos colgadito. Otra cosa muy simbólica, bueno, tenemos a los pies de los difuntos 2 perrillos que simbolizan la fidelidad, ¿vale? Los perros siempre simbolizan la fidelidad. Y luego es muy importante ver la vestimenta. Vemos que el marido, el noble, está con su armadura y con su espada. Esto es porque murió en combate, si no, no se le hubiera podido representar así en su sepulcro. Y luego vemos que la esposa está representada con hábitos de monja, ¿vale? Así como el marido en época medieval tenía que volver a casarse, si enviudaba, la mujer, estamos hablando de la nobleza,
lo habitual es que tomara los hábitos, ¿vale? Cuando empieza. Y entonces está representada con sus hábitos. ¿Vale? Eso eran las costumbres que había sobre todo entre los nobles, porque el que no era noble, ¿qué pasaba? No le hacían ningún mausoleo, lo metían en una sábana y lo echaban a los seres. Arriba, una cosa muy interesante también que vemos que es el cortejo fúnebre. El cortejo fúnebre, ¿vale? Es decir, el entierro está presidido, como veis, por el obispo, que era el padre de los difuntos, el obispo Valterra. Luego tenemos a las órdenes mendicantes, tenemos aquí a los franciscanos, tenemos aquí a los dominicos, todos estos tenían convento en aquel entonces en Segorbe. Y luego tenemos al final a las plañideras, que era gente que se contrataba en este tipo de entierros para que fueran a llorar. Si os fijáis, algunas tienen barbas incluso. O sea, las plañideras podían ser hombres, podían ser mujeres, quien quisiera ir y aprovechar para ganarse unas monedas, pues podía. Y bueno, por último vemos la mano de Dios pues recogiendo a las almas de los enfermos. Vale, muy interesante. Este es el retablo que había antes que el que acabamos de ver. Lo que os digo es un retablo gótico del siglo XV, pasan las modas, evidentemente hay que modernizar aquello, y se quita este retablo y se pone el grande que acabamos de ver, renacentista. Luego se hace la renovación de la catedral en estilo neoclásico, se quita el retablo y se pone el que veremos ahora actual. Este a mí me gusta mucho porque, como os he dicho, hay dos cosas súper interesantes. Los retablos se hacían para instruir. Este retablo está dedicado a la vida de María, porque la catedral está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, a la Virgen. Por lo tanto, los retablos tienen que estar dedicados a la Virgen como es lógico. Y aquí, por ejemplo, hay una enseñanza muy clara de las que se hacían entonces, ¿vale? Para instruir. Fijaros, por ejemplo, aquí en estas dos escenas tenemos a San José, a la Virgen y al niño. ¿Os llama algo de San José? ¿La atención? Pues que San José es muy anciano, ¿no os parece que es muy anciano? Vale, ¿Esto por qué se representaba de esta manera? Porque sabéis que San José no era el padre de Jesús, sino que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí se representa a un San José y decía, no cabe ninguna duda que este señor no era el padre, que lo tengáis claro. Era infante, el rey era su hermano, pero su hermano muere repentinamente, Juan el Cazador muere sin descendencia y le toca ser rey. A él lo que le gustaba era la iglesia. Él tenía algunos amigos, normalmente los reyes catalanes en aquel entonces sabéis que vivían en Barcelona, ¿vale? Solían residir en Barcelona. Y él tenía algunos amigos que se habían hecho cartujos y estaban en Escaladei. La Cartuja tiene dos iglesias, una grande, que es la de Los Ángeles, y la de San Martín, que es la pequeña, la más antigua, que aún se conserva aquí. Pues bueno, este es el retablo de San Martín, está dedicado a San Martín de Tours, ¿vale? Ahora os contaré algo sobre San Martín. Y bueno, pues lo manda a construir Martín el Humano. Hay algunos estudiosos que dicen que pudo hacerse retratar Martín el Humano o Martín el Eclesiástico, como se le conocía entonces, lo del humano es más moderno, que se pudo hacer retratar aquí. Bueno, podría.
tipos de aceite o lo que es el aceite de oliva virgen, ¿vale? Nosotros cuando en cualquier almazara, ya sea moderna, ya sea antigua, ya sea como sea, obtenemos aceite, a eso le vamos a llamar aceite de oliva virgen, o lo que también se le puede decir zumo de aceituna, ¿vale? Ahora, eso puede ser de distintas calidades, puede ser desde muy bueno hasta muy malo, ¿vale? Si nosotros el aceite llevamos nuestras olivas a la almazara y nos lo llevamos a casa, no pasa nada, lo llevamos y sea como sea, nos lo comemos y sin problema, aunque sea muy malo, no va a pasar nada. El aceite tiene la virtud de que envenenarse con él es imposible, con el de camión sí, como aquellos de aquella de la costa, pero con el aceite imposible. Entonces, si nosotros lo vamos a comercializar, pues ahí es cuando tenemos que determinar la calidad. Entonces, cuando hacemos un lote de aceite, lo que se hace es envía al laboratorio una muestra y en el laboratorio la analizan. Y se envía otra muestra al panel de cata y en el panel de cata lo catan. Por una parte, la analítica. Hay un montón de parámetros, esos que veis ahí y algunos más. Pero normalmente nos fijamos en la acidez, ¿vale? Si la acidez está por debajo de 0,8 grados o 0,8%, vamos a tener un aceite de oliva virgen extra. Si esa acidez sube de 0,8 sin pasar de 2, tendremos un aceite de oliva virgen. Nosotros podemos ir al supermercado, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen. Pero si sube de 2 grados, vamos a tener un producto que se llama aceite de oliva virgen lampante. Y este producto ya no, hoy por hoy no se puede comercializar, ¿vale? ¿Por qué sube la acidez? Pues la acidez puede subir, ya os he dicho que esto es el zumo de una fruta, porque la fruta esté en mal estado. ¿Por qué? Porque la ha picado la mosca, porque ha caído al suelo, porque se ha tenido almacenada demasiado tiempo y ha empezado a descomponerse. Eso es lo que hace que la acidez suba. Es fácil entender que eso cuanto más suba, peor va a ser, ¿vale? Si yo cojo una naranja podrida y hago zumo, mal zumo. Cojo una naranja sana y hago zumo, buen zumo. Pues bueno, este ya tiene una calidad tan baja que no se puede comercializar. Y entonces lo que se hace es enviar, hay unas fábricas especiales para esto que lo que hacen es el refinado de ese aceite, ¿vale? Aquí ya el refinado es un proceso físico pero también químico. Lo que se hace es químicamente, pues con disolventes, se extrae la grasa que hay aquí y entonces no pasa nada, todos los aceites de semillas se obtienen así, por disolución química. Imaginaros para sacar el aceite de una pipa, que hay que hacer, ¿vale? Por ejemplo, o del hueso de una palma. Lo que se obtiene es un producto que se llama aceite de oliva refinado. Pero este es un producto que no es comercial por sí mismo. Si miramos el refinado no tiene olor, color ni sabor, Entonces, para comercializarlo lo que se hace, o lo que hace la industria, es mezclarlo con una parte de aceite de oliva virgen y se comercializa con el nombre de aceite de oliva. Toma ya, ¿vale? Aceite de oliva. Y es el aceite de oliva, y si leemos la letra pequeña veremos que dice mezcla de aceites de oliva vírgenes y aceites de oliva refinado. Mucho de refinado y poco de virgen para darle color, ese poquito de sabor que tiene y ese poquito, por no decir nada, de aroma que tiene. Huele muy poquito el aceite de oliva, Y sabe, bueno, depende de la receta. Entonces hay que saber diferenciar entre el aceite de oliva y los aceites vírgenes. Todos son buenos, ¿vale? Porque lo importante que tiene el aceite de oliva, todo, ¿vale? Es que está formado por ácidos grasos monoinsaturados. Y estos ácidos grasos generan colesterol bueno. Mientras que los aceites de semillas, las grasas animales, generan colesterol malo. Ya sabéis que el colesterol malo se acumula en las arterias, provocando arteriosclerosis, provocando problemas circulatorios, problemas de corazón, etc. El colesterol bueno se lleva el colesterol malo y lo elimina, ¿vale? Y eso es lo importante. Ahora, ¿qué tiene este que no tenga este? ¿O qué tienen estos que no tenga este? Pues un montón de vitaminas, un montón de antioxidantes, un montón de componentes que son, y cada día descubren componentes buenos, antienvejecimiento celular, etc. La comparación que me gusta hacer a mí es decir que esto es un zumo o un jugo de esos de frutas concentrados, que tú te coges el envase y dices hecho a base de naranjas, y luego empiezas a leer y dices 85% azúcares, no sé cuánto por cien agua, no sé cuánto por cien,
Y esto es un zumo de naranja natural. ¿Qué lleva? Pues he cogido una naranja, la he exprimido y tengo esto. Ahora, si yo esa naranja la he exprimido, la he desecado, he concentrado el jugo, luego lo he mezclado con azúcar, luego le he echado agua, luego le he echado antioxidante, luego le he echado no sé qué, tendría un producto como este. Eso sería un poco la comparación entre un aceite de oliva y los aceites de oliva virgen. Que no quiere decir que sea malo, pero es otra cosa, ¿vale? De hecho, por algo es más barato, ¿no? Entonces, Sí. a nivel de calle, Sí. el aceite de lágrima es la que de allá. El aceite de oliva virgen extra. Es el que dice el aceite de lágrima. No, En términos no. El aceite de oliva virgen extra es un aceite de oliva bien hecho, que no tenga la acidez alta y punto. Ahora, vamos a poner una escala, por ejemplo, de lo que sería, vamos a hablar solo de aceite de oliva virgen extra. Y yo digo, yo quiero el mejor. ¿Cómo harías tú para hacer el mejor aceite de oliva? Diría, cogería la oliva verde. Y por supuesto sana, eso lo doy por supuesto, ¿vale? Porque si no, seguramente ya no sea virgen extra. Y además, ¿qué haría? La extraería en frío. ¿Vale? Pero si yo tengo un aceite de la oliva sana, extraído con la oliva madura y con temperatura, va a ser igual de virgen extra. A lo mejor estará más cerca del 0,8 que del 0, pero será un virgen extra. Ahora, si yo selecciono el fruto, dejo que lo cojo antes de madurar y no le aplico ninguna temperatura, voy a tener un virgen extra de lo mejor de lo mejor. Pero son dos cosas diferentes, ¿eh? Entonces, Virgen extra y virgen extra. prolongo más mi pregunta. Sí. Para mí, o para que a mí me han enseñado, Sí. lo que sea, es el virgen, el de lágrima es a la que pones las ¿Pero qué esferas. es el de lágrima? Yo no lo tengo, eso no lo he La prima es una marca comercial. Oh, Sí, señor. No, que sí. no. Dígame que Ciertos- tengo formación en esta. Ciertos, Claro, eso también. que voy a aceptar la pregunta de otro. Pero empecemos a decir, la prima es una marca comercial. Claro. Vale, ¿estamos de A mí me han acuerdo? enseñado el aceite de lágrima es El aceite de lágrima es el aceite que comercializa la cooperativa de Viver de extracción en frío y en aparte, verde. ahí no entro yo. Machacas la oliva. Cuando sale de la rompes la oliva. Sí. Traes la oliva y vas a ponerle Sí. eso en la amasadora Sí. para mezclarla, Sí. pero en frío, nada de caliente. Claro. Luego coges la mezcla y Sí. empiezas a ponerla en las esteras. De eso nada. Antes de meter la prensa, antes de meterla de prensa, el que cae, que se recoge muy poco, eso es lo que me ha enseñado a mí el aceite de lágrima. Eso está anticuado. Vosotros sois los profesionales. Pues ahora le digo que no hay, que prácticamente es muy complicado hacer un virgen extra en una prensa. O sea, los aceites de calidad se hacen en centrifugadoras. Eso es a nivel local o a nivel de propietario que se lo hace él y todo eso. Por eso era mi pregunta para Pues ver está, a cuál podía llevar. está equivocado. Hoy en día, por ejemplo, hablando de la crema, el aceite de la crema de Viver se obtiene en centrífugas. Antes se hacían extractoras parciales y cosas raras, pero hoy en día todo se hace con el mismo método. La diferencia es no añadir temperatura, que la oliva sea sana y verde. Y entonces vamos a obtener lo que se llama aceite de cosecha temprana y de extracción en frío.
Bueno, pues estem en Segorbe, estem així en el restaurant Gastroadictos, que hem organitzat avui un viatge per als pensionistes que cobren la pensió en la Caixa Almassora i bueno, pues ens ha tocat algú d'ells. I hem disfrutat pues, un poquet tot el que és el matí per Segorbe, hem visitat alguns museus, però bueno, anem a veure que així estic entre amics. Vaig a veure qui tinc així a la dreta. Maria Isabel. A Maria Isabel. I així aquí tinc? Pepe. A Pepe, però... Pepe el Reino. Pepe el Reino. Ah, jo dic, però tu te coneixen d'alguna altra manera. Bueno, i què? I Pepe, què me podeu contar d'ací de Segorbe? Perquè vosaltres ja éreu persones assídues així, però heu tingut ganes de tornar. Sí, pues no, sempre pues, tots llocs on has estat ja i ho has viscut algo, pues, lògicament quan tornes pues, sempre diràs que te relajes més, veus alguna cosa que en algun moment no l'has vista, sempre és molt instructiu d'això. Sí. Més que el primer viatge, els altres que vas fer a continuació. Molt bé. I què destacaries així del dia d'avui? Bueno, pues el dia d'avui pues, m'ha paregut un matí molt redonet, molt redó, sense apretujos, sense espentes degut a l'edat que tenim ja o el que siga, puestos que s'han visitat culturalment molt bons, a mi la part de la catedral i tot el que siga m'ha agradat sempre molt, i en camp pues, hem vist pues, un poc de la història molt bé de Segorbe, que el guia m'ho explica molt bé, i la part de l'etnologia d'ací, el sistema. Molt bé. Jo, estàs content? Pues, content, sí. Content. I, bueno, i el menjar es tira del pinyol o no, de l'últim? Bueno, això del menjar ja... com som de que mos agrada menjar... Pues això tu ho has dit, jo no volia dir això. De bona barreta. Pues bé. Mos lluís. Bueno, vaig a veure què me contava Maria Isabel. Tu què? ¿Qué vols que te conté? A veure, què has vist d'aixina algo? Perquè tu que ja coneixes Segorbe, has vist algo diferent? Lo únic que he vist és de que tot de l'autobús hem estat tots units, que tots estàvem tots junts a tots els puestos i que ha sigut estupendo. Estupendo. I tu aconsellaries a algú que cobrarà també la pensió en Caixa Almassora? A tots. A tots? A tots. A veure, nosaltres... Per lo menos un de cada casa que cobra la pensió en Almassora, en la Caixa d'Almassora. Claro. A veure, realment, si no fora per vosaltres, això no ho faríem. I no sabeu, si vosaltres esteu contents, la satisfacció que sentim nosaltres. Perquè és veritat que veure aquesta felicitat que en este dia teniu, per mi no té preu, la veritat. Això és una veritat. És algo que no té preu. No sé, és algo modest perquè tampoc no, és com una espècie de reconeixement més que un agraïment, a veure, i és algo que la veritat que a nosaltres també... És bonico i és una satisfacció per vosaltres i una alegria per vosaltres que per lo menos per mi jo avui no he fet el dinar.
jo sé que n'hi ha gent que potser diu, la maleta per quantes dies? I dic, no home, que només anem, que és un viatge modesto, i tu que has viatjat per ahí, que també vas, sé que eres rodera, Sí, una miqueta. el diferenciaries, o sea, què diries d'una cosa a una altra? A veure, una cosa és anar Això és un restaurant, així fiquen sal, així fiquen oli a la taula i així fiquen de tot. Més bo, més roïn, però fiquen de tot. Sin embargo, si vas a un balneari, si per exemple si vas a l'Inserso o el que siga, sal ne té molt poqueta, Ai, per la salut. el menjar és molt bollidet i és diferent. Diferent. Bueno, Per tant, moltes gràcies al sindicat, a la Caixa, a qui siga, a tots per el dinar que ens heu tret. Molt bé. Pues jo, i sé que tota la taula m'està pegant així a cabotadetes, que tots esteu contents, i això per nosaltres és un orgull. Animer això als que encara no cobren en nosaltres, o el dia que se jubilen, que encara no estan jubilats, pues que pensen, perquè nosaltres també confiem en ells, i gràcies a vosaltres, que, a veure, quan un ja se fa major se suposa que té més Jo ahorrets. és la primera vegada que vinc, La primera vegada que vins, però t'ha tingut que... A veure, vaig a dir-ho. No, cal que ho digues. No Li ho cal que dic, ho digues, li però toca, és la primera vegada que vinc. li toca el viatge, i seria per circumstàncies no podíem vindre. Estar mala no vaig poder vindre. Molt bé. A l'altre... És la quarta vegada És- que havíem d'haver vingut i no havíem pogut per circumstàncies personals. Pues ja això, no Això anem a tens explicar raó. les circumstàncies. Bueno, una de tantes, bueno, anàveu de viatge que Són molt tenia un personals, altre, són molt però personals. eren coses personals. I és a la quarta, jo dic, però tu tens ganes? I ella diu, sí, què me vas dir? Sí, sí jo dic, que pues sí. entonces te la guardem. Vale? Pues no res. Moltes gràcies, molt agraït a tots, i vaig a veure si ve mon altra taula. Tu vols dir alguna més? No, està tot moltes bé? gràcies a l'entitat i avant i a tot el I està personal. l'altra. I en Si això tardeu va- tant, entre quatre que això... I hem rodat, Pues uns altres vindran dels vosaltres. Jo d'ací 3 anys més jubile, així que la que tinguem la volta. La plaça ja. Bueno, pues moltes gràcies. Adéu. Bueno, pues així estic en una altra taula de les que han sigut agraciats en el viatge que fa als pensionistes Caixa Almassora, i aquí tinc així al teu costat A Lucía, a Lucía i així a la dreta Mari Carmen, a Mari Carmen. Bueno, t'ha tocat a tu o al teu home? el meu home. Al teu home, no? Però tu també eres pensionista? Sí, però no... Sí, però no cobres. Sí, però no. Eres jubilat, però no cobres de... Cobres de... Sí, Bueno, sí. era anava a dir per si te podia tocar també tu un altre No viatge. tanta sort, no tanta sort. Bueno, i què me dius, Mari Carmen, com Pues estàs passant? pues molt bé. A part de que han tingut tanta sort en l'horatge que El fa, l'oratge, que mos pensàvem que pues, plovia, pues mos pensàvem que plovia i no ha sigut així, pues donar les gràcies a Caixa Almassora, donar les gràcies a tots vosaltres. No se mereix. Sou extremadament amables i carinyosos en la gent gran que som vosaltres. Jo també em faig graner, Mari Carmen, ja. Jo xicoteta, però gran de molts anys. I molt bé, moltes gràcies, molt amables. I veig que heu estat la veritat molt és que a gust sí, i molt a això, gust. fa Tot el dia a gust hem estat, i és la veritat. En Camón queda, que vos si vos toca algun regalet o algo, en Camón queda. Bé, Camón queda. molt bé, Sílvia. I tu, Lucía, què tal? Que jo estupendament. El primer viatge que he fet, però agraïda en tot, m'ho ha passat molt bé i valga a vosaltres, en tot un conjunt, molt bé. Però a este viatge sí M'ha que t'ha tocat a tu, sí. no li ha tocat a d'ell. No, m'ha tocat a mi, Perquè a Manolo sé no. que van vindre unes circumstàncies que també el van vindre cap plaçar, Sí. i allà també n'hi ha una que a la quarta. Li dic, Sí. "Ai, però jo si tens il·lusió te guardé. Muy Diu, bien, sí. I tu jo dic, mira a veure si Lucía ja poden vindre. I diu, sí. Dic, pues m'alegre moltíssim. Pues sí. M'alegre I moltíssim. jo m'alegre molt d'haver vingut. I ho has Molt, passat- ho has passat bé, doncs? Ai, estupendo, estupendo. Molt bé. Pues ara a veure si mos toca algun regalet a l'autobús, no? A mi ja me n'ha tocat un, Ah, tu ja t'ha tocat? Sí, sí. Què t'ha tocat? Un necessari, una bolseta Ah, sí? Vale, molt bé. unisec, que igual pot ser para él como para mí. Pues O sea, si t'interessa pa tu, xiqueta, vale, que t'ha tocat a tu. pues sí, les dones me lo podrem Si més, li toca una planxa o alguna cosa de fer faena, que li Pa toque ell. d'ell. Exacto, Sílvia, molt bé, cariño. Molt bé, entonces ho heu passat bé, la taula heu estat a gust. Oi, sí. Així me peguen tots la cabota, que no, Sí, només sí, puc sí. parlar un poquet perquè
sabeu que després mon anem a viver i tenim encara un quart d'hora en què t'ha d'allà a les 5 o 5 i alguna cosa, així que tinc que fer rapidet. Pues sí. Pues m'alegre molt. Diries a algú que no cobra la pensió, els animaries a que A mí, cobrara? claro, les animaria i sobretot que vaig a la Caixa Rural. Claro, això, que... La Caixa d'Almassora, que és la que mos vol a nosaltres. I nosaltres a ells. Molt bé, pues m'alegre molt Pues sí. i gràcies també a vosaltres. I tu, Mari Carmen, alguna coseta que añadir? Vols saludar a algú? Pues gràcies. La teva filla? Altra vegada gràcies a tots, Molt bé, Sílvia. pues no res. Jo... Moltes gràcies a tu i als teus companys, antes Jo ja t'ho també havia dit. m'alegre. Sí, sí. M'alegre de que estigueu bé. A veure, jo sé que pues, n'hi ha viatges per ahí, que n'hi ha gent que viatja i se'n va una setmana a un puesto i això, però un dia com estos és veritat que és difícil de olvidar. Ara vos veureu per el poble, que n'hi ha molta gent que m'ho diu. Bueno, a mi m'aparen sempre en algun supermercat. A mi no mai me toca. Ai, ai, ai. A mi no me Nosaltres toca. mos pensàvem que no mos tocaria I se tampoc. va sempre repetir. Jo dic, no, n'hi ha vegades que la tele ho repetissin moltes vegades. N'hi ha vegades que algú va en l'acompanyant, una persona que Eso potser és eso viuda o es. lo que siga, se busca l'amiga, l'altra amiga i tal. Eso es, sí, així I dic, és. n'hi ha una que és molt bona amiga i la quirden 3 o 4 vegades. I jo sé d'alguna que ha vingut 3 vegades i a d'ella no li ha tocat mai. I dic, pues quan te toque a tu, a totes no les pots portar. Pues una va altra caurà també, una va altra caurà també. Pues no res, m'alegre que hagueu estat a gust i no res, encara mos queda una miqueta i hasta l'altra si Déu vol. Gràcies, I que jo senyor. puga fer-ho també. Gràcies, senyor. Moltes Se gràcies. supone que encara no m'ha jubilat. Moltes gràcies. Estoy aquí con un amigo de hace unos cuantos años, nos conocemos, unos cuantos. Muchos años, muchos. ¿Con quién estoy? Con Manolo Baena, Manolo Baena. ¿Y con quién has venido? con la que duerme conmigo, mi esposa, que hace 55 años que vivo con ella y me la guarde el Señor muchos más. Hombre, pues eso es muy bien. ¿Y cómo se llama ella? Yo me llamo Rosario. Rosario. Bueno, yo lo sé, es para la tele, ¿eh? Bueno, a mí me pilla un poquito lejos, pero si nos enfoca, pues por lo menos sales tú también. Manolo, ¿qué me cuentas? Pues nada, No algo particular para mí, sino ¿qué te ha parecido todo esto? fabuloso. Fabuloso. Además, te tengo que decir que ya esperaba este viaje yo, ¿Ah, sí? que es el segundo que estoy haciendo. Pero ya hace años que vendrías, porque piensa que hay gente que dice que no le ha tocado nunca, y si tú me dices que sales 2 veces, hará años. Hará 20, no te digo mucho, pero 23 como mínimo, que ya he venido. Pero la verdad, aquel primero y este, yo quisiera repetirlo mañana si es preciso, porque esta Silvia es un veneno para mí. Vamos, Bueno, pero te lo estás pasando bien. bomba. Yo me he alegrado mucho cuando vi tu... A ver, yo hay gente que si no miro la foto del DNI no reconozco realmente quién es. Pues a lo mejor a Vicente Rovira sí, hay gente que a lo mejor no había ido, pero que la foto, que yo por el nombre o lo que sea, pues a veces los conozco, Vicente y tal. Y hay gente que sí, pero apenas vi el tuyo digo, madre, ¿cuántos años hace que no veo a Manolo? Además, muchos años, no, aparte de los viajes a Caja Rural, tenemos otra amistad. Sí, nosotros nos conocimos en unas circunstancias un poquito especiales, porque no eran muy agradables cuando nos conocimos. Exacto. Pero luego ha venido que bueno, nos conocimos después cuando ya vinisteis, que veníais a la Caja Rural, me visteis a mí y recordamos aquello. Bueno, nos vimos en un hospital con las Con la respectivas madres, con la madre de Rosario, de Rosario y en la fin, mía. pero fabuloso. Sí. Además, yo a ella me la comería. Pero no has comido bastante ya hoy, ¿o qué? No, que me fa falta, no sé. Lo que me fa Pero tú falta. sabes que Pero bien, si me has necesitado para alguna cosa, nada. que no hemos tenido nunca ningún problema. Ninguno, y ninguno. Siempre te he Siempre, atendido. además, con el tus personal, hijos igual. con el personal que hay en la Caja Rural, a mí me han atendido siempre bien, tanto como tú, como Vero, como Raúl. Siempre no has tenido Siempre me han Estoy diciendo atendido nombres porque son de la fabulosos. oficina, Exacto. donde yo estaba. Bueno, hay gente que me ha seguido, pero Bueno. sí, que según por donde vives, también. María también. Yo tengo- Según donde vives, pues Exacto. te pilla una oficina, tienes más trato que Tengo una comunicación con ellos fabulosa. Además,
me siento familiar con ellos. Sí, sí. Ya van. Bueno, ¿y hoy qué? ¿Qué destacarías del día de hoy? Hoy que le sacaría, repetirlo. Qué hostias. Él dice que ya quería venir a probar, porque yo digo, yo a veces no sé si os va a gustar lo que pongo, o sea, lo que elijo para comer, porque No. hay veces que, por ejemplo, yo aquí había estado hace muchos años, que me parece que no lo llevaban los mismos dueños, y claro, te decides algo un poco entre medio para que pensemos que le gusta a todos. Yo no vengo a probarlo, enseguida me he dicho, cuando quieras mañana venimos a probar para otro viaje. Sí. En otro sitio, que sea en otro sitio. No, bien. Bien. Lo que es la comida y todo. Bien. Bien. El sitio El muy servicio y el sitio. servicio. El sitio es la hostia para celebrar cualquier evento, para mí. El sitio muy bonito, la verdad. Sí. Hemos tenido también muy buen día y eso. Sí, nos ha acompañado el día mucho. Muy bien. Yo me he traído paraguas y todo, No, por si pues- acaso, porque dijeron, ploraba el maestral, y leche, Sí, un día hace de puta 2 madre. días miré yo el tiempo y daba lluvia. Un día de categoría hecho para. Pues nada, ¿algo para más que disfrutar. añadir o saludar a alguien? Pues nada, saludo a una nueva compañía que he tenido, nueva compañía que has conocido. siempre nos hemos visto y ahora nos hemos ya declarado. Ya van. Y bebido, además también. Como no tenéis que conducir, Exacto, disfruto. pues ahora nos vamos a una cata de vino, no te digo nada. Pues nada, bomba, pues lo pasaremos mejor. A la noche a dormir redolán. O a las toretas, a dormir. A las toretas me es igual. Yo total que puedo andar a 4 pies, es igual. Si tienes que subir escaleras, malamente. Bueno, pues me alegro mucho de que lo hayáis pasado bien. Veo que toda la mesa está también de acuerdo Mira, contigo. además, ahí está. ¿Quién es ella? ¿Quién es? No sé su nombre A y ver. nos conocemos, yo que sé el tiempo que nos conocemos. Tere. Yo no sé ni el nombre, mira. Tere se llama Tere Ribes. Tere Ribes. Ribes, sí. ¿Vale? Pero que no. ¿Sabes? Sois vecinos más o menos. Más o menos, sí. Claro. Siempre nos ve. Todo va. Es que no sé si oís a Tere, dice que los nietos iban juntos al cole y tal. Sí, es y aquí cierto. tenemos una mesa muy grande. Somos familia, ya van. Somos Bueno, familia. Pues nada, me alegro. Y tú también, si quieres decir alguna cosa. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Pues Yo nada, Manolo, el parlador. tú ya sabías que esto El parlador soy yo. Pero tú ya sabías que esto iba para ti también. Yo sabía yo. Ya lo sabías. Digo, ya vendrá la cabrita, búscame. Bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima. I estem així ja en esta gran taula en la qual anem a xerrar en els components perquè, a veure, senyor Rovira, què t'ha paregut el dia que estàs passant? Bé, un dia agradable, bona companyia, bon menjar, en harmonia estem bé, bé, molt bé. La veritat és que el dinar m'ha paregut exquisit. Des de quan eres socio de Caixa Almassora? Jo, a veure, en els anys que tinc no t'ho diré perquè ja me se veu en la cara, però uns 60 anys, a lo millor, o 50, d'entre 50 i 60. Bueno, t'estàs ficant anys, però té igual. Vale, No. La senyora Rovira Bodí, què te pareix el teu home? Que és veritat el que mos està dient? Home, tants no, però... Molt bé. Què opines tu de Des de Caixa? l'any 72, que ens vam casar, sí. Sí. I entonces us degueren fer hasta algun regal en Caixa Almassora, ficarien el compte allí, No me les casseroles, no me recorde que entonces mos regalaren res, no me recorde. Però anàvem a la tenda i allí mos donaven casseroles. A veure, te cases? Pues què te cases? Què te ficarem? La llista de boda. La llista de bodes, Que boniques. Que bonico era aquells temps. Què opines? Bé, ara també és bonico. Ara també. La veritat és que sí. Què opines de Caixa Almassora? Una passada. Jo ja tenia ganes de que me tocara este viatge, i per fi m'ha tocat. Però t'ha tocat a tu o a d'ell?
Ahora, ¿qué le ha tocado? ¿Qué le ha tocado? Li ha tocado de él, pero bueno... Yo la invito a la cimita. Bueno, pero una passada. Tú me invites a mí, no? Vale. Molt estarem en casa. Vale, una passada. I estic encantat de tot lo bé que mos han tratat, lo bé que mos heu tratat, lo que mos heu fet, lo que mos heu ensenyat, lo que han menjat, perquè mira, la taula encara està plena, però molt bé tot. Gràcies. Tu has sigut empresari i has portat moltes treballadors i això, però estàvem parlant de Caixa Almassora per esta festa, este evento, però en quant a la Caixa, als servicis de la Caixa, què opines? Jo no me puc queixar gens, perquè he estat molts anys d'empresari i ho ha tingut sempre la Caixa Rural i m'han atès sempre molt bé, molt agraït. En pas descanse Jorge, sí, me'n recordo d'ell. Ara, des de xica, que ja no sé, jo ja no treballava, ja no era empresari, quan ella s'ha posat de presidenta, però és igual, ben atès, ben. No puc dir res malament, que no m'han donat res, no, però si va fer falta ajudar-me una miqueta sí, ¿vale? Què és el que més t'agrada de la Caixa i el servici de la gent, el cara a cara, l'atendre personalment, o què és el que més t'agrada? Sobretot això, ahir vaig anar cara a la persona que t'atén i amb franquesa, el que tu desees o el que vulguis, t'atenen bé. Què vols més? El client ens conformem en això, per almenys que ens atenguen bé, ben atesos. Jo, queixa ni una. Bueno, el teu home diu que no té ninguna queixa, però tu creus que podríem millorar en algo en Caixa Almassora? Ai, jo... O estàs contenta? Jo estic contenta de tot el que me fan. No tinc res que dir de... Ui, fa falta això? Doncs no, ara no te sabria dir res, perquè veig que feu tot el que podeu i avant, i amunto més. Està tot molt bé. Moltes gràcies. Un 10 per la penya. I avant? Ja només mos ha ficat un 10. Vamos a charlar un poco también en esta esquina, me gusta la esquina. Sí, él. A él le gusta hablar. Muy bien, no, y tú también hablaremos los dos. No hablar. ¿Sí? En casa el hombre habla poco. Pero ahora no estamos en casa, ahora estamos fuera. Amigo, ¿de dónde eres? Yo de Bosnia y Herzegovina, de ex-Yugoslavia. ¿Y tú también? Yo también, sí. Somos de Sarajevo. Aquí la gente dice Sarajevo. Porque no sabemos pronunciarlo de otra forma, ¿no? Vale, no, es que así. ¿Cuántos años hace que vinisteis aquí? 33 años. En diciembre se va a cumplir 33 años. Vinimos el año 92, en diciembre, el año 92, por la guerra de los Balcanes. Somos refugiados. Y cuando vinisteis aquí, ¿por qué confiasteis en Caixa Almassora? No lo sé, no te puedo explicar. Yo tengo una amiga que me ha propuesto abrir la cuenta en Caixa Almassora y yo abrí la cuenta. Después, cuando vino mi marido, estábamos muy contentos con todos los servicios que teníamos, entonces nos quedamos con Caixa hasta el día de hoy. ¿Y no te has arrepentido en ningún momento? Ningún momento. Y hoy que hemos estado de fiesta unos cuantos componentes de Caixa Almassora, ¿cómo te has sentido? Me he sentido parte de esta gente, me he sentido muy a gusto. Veo que es un día muy aprovechado, me ha gustado todo, a partir de compañía, de comida, de visitas, de todo. Gracias. Cuando viniste, tu señora ya te había puesto la cuenta en Caixa Almassora. No, me pusieron la cuenta desde la
desde el almacén en Bankia. Porque allí tenían sus cuentas y no querían mezclar otras. Y después me pasé con ella a Caixa Almasora. ¿Y no te has arrepentido? No hemos bajado el número nunca y el saldo tampoco. Hemos ido subiendo y está bien. Feliz. Sí, está ahí. Como si fuera en una casa familiar. Es lo mejor que nos puedes decir, que seamos todos una familia. Sí, yo me he sentido así siempre. Sí. ¿Qué nos aconsejarías o qué nos podrías decir para intentar mejorar? Porque sí, hacemos las cosas muy bien, pero siempre hay algún detalle a lo mejor que se nos escapa. ¿Nos podrías decir algo? Yo de verdad de momento no me acuerdo nada. Único que la última vez, el último préstamo que teníamos era para el piso de nuestro hijo. Creo que intereses eran un poquito más elevados de lo que nos gustaba. Entonces, vale. Si se pueden bajar un poquito los intereses para la gente joven que empieza a tener una familia, una casa, no sé qué, sería muy bueno por parte de... Estoy totalmente de acuerdo contigo, no solamente a nuestro nivel, sino a nivel de todo el mundo, a la juventud, esa primera oportunidad, ese primer escalón. Facilitar las cosas. Eso, a mí porque siempre nos cuesta el primer escalón, ¿no? Cuando viniste aquí a nuestra... ¿Qué te costó el primer escalón? ¿No? Mucho. A nosotros mucho. Luego él ya llegó y nos rellenó. Ya. Habías puesto media escalera, ¿no? Tampoco media, pero algunos escalones. Así cualquiera sube mejor. Sí. Muchas gracias y deseo la mayor felicidad para los dos. A ti, José Luis. Gracias de todo. Aquí, arriba. Hola. ¿Me veis? Casi no me doy cuenta de que ya estabais aquí. Estaba en la parra. Soy el comienzo de esta historia que vais a experimentar en este mágico viaje. Veo que me miráis fijamente. Quizás sea el momento de presentarme. Me llamo Videns. Podéis tutearme. Mi cuerpo serrano tiene una parte subterránea, la raíz, que me ancla a la tierra y me permite beber agua y nutrientes para alimentarme. El tronco me sostiene. Aquí almaceno las sustancias de reserva y, como un circuito preciso, me sirve para transportar la savia y el agua. Mirad qué maravilla de brazos. Me permiten llevar alimento hasta los frutos. De ellos, en los pulgares, me brotan sarmientos leñosos y pámpanos. Tengo algo precioso de arquitectura casi modernista. Los zarcillos que me ayudan a mantenerme erguida, enredándose como un beso a una lana. Mis hojas son un engranaje que mantiene todo en marcha. Se encargan de la fotosíntesis y obtienen el oxígeno y la glucosa, esenciales para la fruta. Esa uva rica que se transformará en vino tiene 3 partes. El oyeco, que es la piel que le sirve de protección. La pulpa, la parte más rica en agua, azúcares, aromas y ácidos. Y las bebidas, que marcan la maduración de la uva. ¿Y sabéis cuál es el elemento mágico que hace que todo esto suceda? Como en vuestro caso, el tiempo. Nuestra vida se compone de ciclos marcados por las estaciones. Y hablando de tiempo, ¿sabéis que el nombre científico viene del latín vitis vinifera, que significa árbol del conocimiento? ¡Ay, esos romanos sí que sabían! A ellos les debemos que yo esté aquí. El vino en mi ve se remonta a tiempos de los romanos.
Allá por el siglo II a.C., llegó aquí ni más ni menos que Marco Porcio Catón. Era costumbre que los soldados que se asentaban en los distintos territorios llevaran en sus mochilas sarmientos para poder plantarlos y elaborar vino. Pero, ¿qué pasaba mientras crecían las vides? Desde Italia se enviaban barcos y barcos cargados de ánforas con el rico elixir. Los militares trajeron técnicas de cultivo y de elaboración de vino, y tan propicios fueron la tierra, el clima y las gentes de Viver, que 2 siglos más tarde seríamos nosotros los que exportábamos vino a todo el Imperio Romano. ¡Mamma mía! Gracias a la actividad agrícola, pasamos de una economía de subsistencia a una economía comercial. Los avances en las infraestructuras hicieron posible que entre los siglos XV y principios del XX pudiéramos decir con las cepas bien altas que la zona del Alto Palancia, y en concreto Viver, fue el primer productor y exportador comercial de vino y aguardiente de la Comunidad Valenciana. Un famoso influencer de la época, el historiador Cabanilles, quedó tan impresionado que hizo trending topic nuestro pueblo con este comentario en 1793. En Viver, pueblo de 500 vecinos, es prodigioso el número de viñas. No hay distrito en el reino que a proporción tenga más viñedos. ¡Qué sonidón! ¡Se me erizan los zarcillos! Ahora, me cuesta contaros que en 1915 llegó una plaga de filoxera y destruyó a varias generaciones de mi familia de vides, y con ellas los sueños de tantas personas. Se lo llevó todo. El vino se perderá como lágrimas en la lluvia. Pero la cultura del vino nunca se perdió. Dormía en cada una de las personas que acunaban en sus manos la agricultura de Viver. La pasión por recuperar la vida del territorio forjó el nacimiento de esta cooperativa. Desde 1990, las socias y socios trabajan por una agricultura digna que lleve a su máxima expresión los cultivos mediterráneos y nos devuelva la memoria de nuestra tradición agrícola más singular. Y aquí es donde vuelvo yo. Me han hecho muy feliz. Como un ave fénix, los viñedos han renacido. Vuelven a labrar el paisaje del Alto Palancia y expresan su carácter en el vino. Las manos que me cuidan cada día han recogido mis mejores racimos para comenzar el siguiente viaje de esta historia, en el que os adentraréis en el proceso de elaboración del vino. Y es aquí cuando tenemos que despedirnos, ¿o no? Porque en cada botella de vino de Viver que compartáis con vuestra gente, sentiréis mi magia, 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 magia. Y esto lo que nos sirve es para enfriar, cuando empieza el proceso de la elaboración del vino, aquello coge mucha temperatura. ¿Y qué pasa si coge mucha temperatura y no lo enfrío? Pues que los aromas se van y luego tengo alcohol, pero no tengo aromas en la copa, y eso a nosotros no nos interesa. Entonces, nosotros elaboramos y esto lo enfriamos para que el vino que esté aquí dentro, ahora este depósito en concreto está vacío, ¿vale? No tenemos todos los depósitos llenos, algunos sí y otros no. Entonces, ¿cómo elaboramos los vinos blancos? Los vinos blancos los elaboramos por prensado directo, despalillamos, es decir, sacamos los granitos del racimo y eso lo prensamos. Ese mosto lo metemos en un depósito, lo enfriamos, ponemos las levaduras que son generosas empiezan a comer azúcar, dan alcohol y ya tenemos hecho el vino. Y luego podemos hacer algunos matices, pues dejarlo más tiempo en el depósito, cuidarlo de una forma para que el vino esté como nosotros queremos cuando lo vamos a meter en botella. Entonces os cuento, con el vino tinto lo que hacemos es, metemos aquí los racimos, ¿vale? A veces enteros y otras veces he quitado el grano,
del racimo y luego prensaremos. Vale, ahí hemos vuelto a sembrar las levaduras. El proceso es un poco más complejo en el vino tinto porque siempre después de la primera fermentación necesitamos que haya una segunda fermentación, ¿vale? Porque si no, el vino se quedaría con una sensación muy ácida, como quien come manzanas verdes, pues esa sensación. Y claro, eso no le gusta a nadie y entonces necesitamos que hagan una segunda transformación, ¿vale? Y una vez tenemos hecho ese vino tinto, decidiremos si lo ponemos en barrica o no. Entonces ahora vamos a entrar con cuidado y seguramente tendremos que entrar unos pocos, salir y volver a entrar otros poquitos a nuestra salita de barricas porque no da para llamarse sala. Aquí a nosotros, como nos gusta recibir visitas, pusimos estas luces tenues, así un poco como para que el vino esté más a gustito y la visita pues se encuentre también un poco como más bonito todo. Esta es la sala que llamamos la piel porque aquí el vino vive en diferentes pieles para ganar diferentes matices, ¿vale? Claro, cuando lo tenemos en la barrica de madera, nosotros usamos roble francés ya usado. Es decir, hay muchísimas bodegas de La Rioja, de Castilla-La Mancha, de Ribera del Duero, que todos los años compran barricas nuevas. ¿Por qué? Pues porque a ellos les gusta su vino meterlo siempre en una barrica nueva. Nosotros trabajamos al revés, siempre queremos que la barrica ya la hayan usado. Entonces hay un negociete por ahí en medio de venta de barricas usadas y nosotros ya las compramos usadas. A mejor precio, pero tampoco creáis que es de escándalo, que son carísimas. Y entonces en estas barricas el vino lo que hace es una microoxigenación. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el vino va ganando estructura, va ganando complejidad y depende de cómo sea la madera, le da ciertos aromas o ciertos matices en boca muy diferentes. Bueno, a algunos nos gusta más que el vino esté más tiempo en barrica y a otros nos gusta que esté menos. Y nosotros hacemos de todos los colores, porque como os he dicho que tenemos un 90% de uvas tintas, pues hacemos 3 tintos distintos, uno con 12 meses, otro con 6 y otro con 4. Y así el que le gusta de una forma, pues tiene para comprarlo con nosotros. Al que le gusta más de otra, pues también. Porque al final, como cooperativa, lo que necesitamos es que el comercio también nos funcione y que luego los socios... Aunque hay una cosa que no os he contado, y es que como bodega, nosotros como cooperativa somos 525 socios. Y en estos momentos 90 trabajadores. Es un orgullo porque estamos en un pueblecito muy pequeño, de 1.800 habitantes en la actualidad, con lo cual haber crecido tanto desde nuestra fundación en el 90, con 270 socios y un solo trabajador, a este volumen, pues a mí es una cosa que me da muchísima satisfacción contar, ¿vale? Porque, bueno, eso quiere decir que muy mal no estaremos haciendo las cosas. Pero en la bodega solo tenemos un agricultor y la cooperativa. La cooperativa en esto sigue siendo cooperativa, pero somos como una microbodega, ¿vale? Trabajamos 12 hectáreas, nada más. A diferencia de lo que tenemos en el aceite, que tenemos 500 y pico socios y trabajaremos seguramente entre 400 y 500 hectáreas de olivar. Pero bueno, no pasa nada. Vuelvo a lo que os estaba contando. Nuestra madera le da esos matices, pero tenemos aquí unos elementos muy chulos que son las damajuanas. Las damajuanas las tengo aquí casi en prisión. Las damajuanas son un material de vidrio, las garrafas de toda la vida del agua que usábamos. Pues aquí lo que el vino gana en estructura, gana en complejidad, pero no hay madera. Con lo cual la fruta, lo que hemos conseguido hacer en el viñedo, está muy presente. Y nuestra última adquisición son estos 2 huevitos de hormigón. Digo huevitos por decir algo, porque caben 900 litros, ¿vale? Son muy grandes y estos huevos de hormigón hacen lo mismo que el vidrio, solo que en más volumen. Y ahí, como sí que es un material poroso, ya sabéis que el vidrio no deja pasar absolutamente nada, no tiene porosidad, pero el hormigón sí. Y entonces esa microoxigenación hace que el vino tenga otros matices. ¿Qué buscamos? Pues lo que os he comentado al principio, elaborar vinos de diferente manera para poder dirigirnos a diferentes públicos y que al final el vino sea un poco lo que nosotros queremos que sea, no lo que la fermentación nos dé, sino poder dirigir un poco el proceso para que al final el vino represente lo que el enólogo, que es Paco Ribelles, junto con la asesoría de Pepe Mendoza,
podamos conseguir, ¿vale? He ido rápido, no. Si el trabajo fuera así de fácil, estaría chupado. Todos haríamos vino en casa y esto sería magia. Pero bueno, he intentado contarlo resumido para que ni aburriros y que nos dé tiempo a hacer una, aunque sea una capilla. ¿Vale? Lo que os contaba antes, nosotros cuando el proyecto del vino arranca en el 2016 jugamos con las cartas que nos repartieron. ¿Y qué cartas nos repartieron? Pues lo que los agricultores, algunos cuando quisieron volver a plantar viña, plantaron. ¿Y qué plantaron? Pues lo que en el vivero les vendieron. Porque ya sabéis que la vida agrícola muchas veces es así. El agricultor no siempre decide la variedad, a veces decide la variedad en función de lo que el vivero tiene. Vale. Entonces había chardonnay. Y con esta chardonnay lo que elaboramos es un vino blanco, lo más frutado posible, para que huela mucho en la copa y también para que sea muy fácil de beber, muy ligero, muy fresco. ¿Cómo vamos a hacer la cata? Me gustaría que solamente pudiéramos probar un vinito, que lo hiciéramos con conciencia, ¿vale? Y os cuento. Para hacer una cata lo único que necesitas hacer es concentrarte un poco en lo que estás haciendo. Un poco. ¿Qué miramos lo primero? El color. Miramos si nos parece que está limpio, si nos ha dejado la copa muy fría y entonces empieza como a velarse. Todo eso. En este caso se trata de un vino blanco, de amarillo muy pálido, pajizo, yo le llamaría, y completamente limpio. No hay ninguna partícula flotando, no hay nada, está transparente, perfecto, ¿vale? En el vino, cuando encontréis cosas que precipitan, normalmente es ácido tartárico, no os va a pasar nada. Lo que pasa es que si te pillas un pedacito de ácido tartárico en la boca, muy agradable no es, pero ya está, eso no pasa nada, ¿vale? Vale, una vez hemos visto, olemos primero a copa parada, es decir, sin mover la copa. Vamos a la nariz. Y ahora decidme a qué os huele. Fruta variada. ¿Vale? A fruta. Bueno, está muy bien, huele a fruta. Perfecto. ¿Qué fruta? Manzana. Gracias, muy bien, manzana. Bien. Huele mucho a manzana. Si ahora huele también a algo más allí al fondo, ¿vale? Cuando a veces, cuando tenemos memoria olfativa, ¿qué nos pasa? Que encontramos una cosa y luego vamos encontrando otra y vas encontrando otra. Si yo os voy diciendo cosas, seguro que acabáis diciéndome, ah, sí, ah, pues puede ser, ¿vale? Porque el cerebro es muy engañifoso y enseguida se cree lo que le decimos. Entonces, huele a alguna fruta más, ¿vale? Pero la vamos a encontrar entre todos. Ahora lo que os voy a pedir es que agitéis un poquito la copa. Y volváis a arrimar la nariz. Y vais a ver cómo huele todavía más. Es la maravilla del vino. El vino, al tener esta parte de alcohol, hace que se desprendan muchísimo los aromas y eso permite que con un poco de agites enseguida salen y enseguida llegan a la nariz. Vale. Yo encuentro también algo de pera, ¿vale? Y encuentro algo allí al fondo de piña, pero muy ligero, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, a veces para quitar la copa, depende de la práctica que tengas, lo más sencillo es que apoyas la copa en la mesa y le das vueltecitas así, oye, mano de santo, porque no te tienes que preocupar si se te escapa el vino o no. Exacto. Entonces vamos ahora a ponerlo en la boca, vamos a moverlo un poco en la boca, a temperarlo, lo vamos a tragar y cuando nos lo hayamos tragado voy a pediros que tiréis aire por la nariz una vez tragado. Sabéis que la garganta y la nariz están comunicadas y muchas veces cuando tú calientas el vino en boca
y respiras por la nariz, tiras aire por la nariz, todavía te estimula más cosas y te huele a más cosas. Esto es un juego, en el fondo. Cuando hacemos catas, Paco y yo, con Pepe y Malones, que a veces las hacemos a las 9 de la mañana, el vino mucho no nos apetece. Pero ahora, en el fondo, es un juego, un entretenimiento para ver a qué nos da la copa de vino, ¿vale? Para no bebernos la de trago y disfrutarla, ¿vale? Entonces vamos a probarlo. Está bueno, ¿eh? Está bien. Mirad, hay una cosa, ahora terminamos la cata juntos, ¿vale? Pero hay una cosa que me encanta cuando probamos este vino y es oír como alguien dice, está bueno. Esa es una buena cata, ¿eh? No hace falta tampoco rizarse mucho más. Pero es bueno, es bonito que cuando prueban algo que tú has hecho, alguien diga, está bueno, está rico, gracias. Si tiráis aire por la nariz, se nota incluso un poco de melocotón o de albaricoque, pero un poco verdoso. ¿Vale? ¿Perdón? Yo digo, alguien se estaba riendo, sí, porque es verdad que cuando yo digo estas cosas genera un poco de cachoteo, sí. Porque melocotón y albaricoque, pues lo que tú digas, Katy, lléname la copa y déjame la. Pero sí que está ahí al fondo esa fruta de hueso un poco como verdosa. Y hay una cosa que quiero que notéis, y es que ahora que os habéis tragado el vino, el lateral de la lengua, ¿cómo está? ¿Empecéis a salivar? ¿No tenéis un poco la boca como llena de saliva? Eso es la acidez. El vino, conforme va la fruta madurando, va perdiendo acidez y ganando en azúcar. Bueno, como todas las frutas cuando maduran, que al principio están verdes y están muy ácidas y luego van ganando en dulzor. Pues a la uva le pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres elaborar un vino que tenga duración en el tiempo? Que necesitas azúcar, pero no puedes perder toda la acidez. Si pierdes toda la acidez, el vino perderá nervio, perderá intensidad, y esto que nos pasa en la boca ahora, que empezamos a salivar, lo perderemos. Y si perdemos eso, el vino será alcohol, pero no nos dará nada más. El vino es muy importante que mantenga esta acidez para que cuando tú comes te limpie la boca. Todos, si nos bebemos una botella, nos vamos a necesitar un ratito luego en el sofá, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero el objetivo no es ese. El objetivo cuando tú bebes comiendo es que te limpie la boca para poder seguir disfrutando de la comida y que no se te mezclen todos los sabores en la boca, ¿vale? El vino tinto que elaboramos con Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah. ¿Por qué esas variedades? Pues como os contaba antes con la Chardonnay, porque esas fueron las cartas que nos repartieron y con eso tuvimos que jugar. ¿Cómo las elaboramos? Por separado, cada una por separado, y luego las ensamblamos. Y este vino pasa 6 meses en barrica. Por eso le encontráis, quizás le encontráis como más volumen, está como más amable en boca. Es un vino tinto muy fácil de beber, pero también muy bonito, donde encontrar muchas cosas, ¿vale? Os cuento, vamos a ver el color, lo primero. Siempre miramos el color. Lo ideal para mirar el color, a diferencia de cómo he hecho con el blanco, que lo he mirado hacia arriba, lo ideal siempre es intentar buscar lo más blanco que encontréis, lo más pálido, para que refleje más el color, para que haya más contraste, ¿vale? Tiene un color rojo cereza, un color muy bonito. También un color limpio, brillante, no hay partículas flotando. No nos gusta que a los vinos les caigan los cristales de tartárica, porque luego eso, lo que os decía, es muy incómodo en la boca, ¿vale? Vale, vamos a olerlo, a ver a qué os huele. Bien, he oído por ahí a uva. Oh, sí, yo lo pillo todo. Huele a uva, sí, pero también huele gracias, a cereza. Huele a frutas rojas, como un vino tinto tiene que oler, pero tenemos que identificar a qué frutas. Una fruta roja, la que huele es cereza.
Los arándanos son un poco más ácidos para mí, yo le veo más notas de fresa. A ver, sí. Vamos a agitar la copa, porque esto es, como esto es un juego y un mapa y nadie tiene ni razón ni la pierde, pues no hay ningún problema. Si agitáis la copa, aquí se nota enseguida el tostado de la barrica, ¿vale? Se nota que ha pasado por madera y se nota esas matices un poco como del tostado. Vamos a ponerlo en boca y vamos a luego a volverlo a oler. Es más fuerte, claro. Normalmente, a mí porque me gusta el vino, da igual. Yo podría confesar que me encanta el vino y ya está. Siendo rico da igual, ¿verdad? Estando bueno, da igual. Lo que pasa es que yo sé que hay personas a las que no les gusta mucho el vino y entonces cuando es tinto siempre está más fuerte. ¿Y sabéis por qué? Pues porque cuando tú haces un vino tinto, tienes mucho tiempo o tienes algo de tiempo la piel en contacto con el líquido, con el mosto. Y en la piel están las partes más astringentes. Lo que le da color también le da astringencia. Y entonces el vino parece más áspero, más fuerte. Porque además, aunque os hace salivar, porque ahora que lo habéis tragado, parece como si nos hubiéramos bebido el vino blanco, volvemos a tener saliva en la boca. Pero también tenemos en la punta de la lengua y en los labios un poco esa sensación de sequedad. Esos son los taninos. Los taninos hacen que el vino tenga esta sensación. Y por eso muchas veces nos parece que, ¡uy, qué fuerte está esto! Porque de graduación alcohólica es verdad que el blanco está en 13,5. Pero es que este tinto está en 13,5. O sea que por a lo mejor no es. No está nada mal. Es que esto es mediterráneo. Por si alguien se ha despistado, en Viver estamos en frontera de Teruel, hace fresco por la noche, pero esto es clima mediterráneo. Y aquí la fruta coge azúcar. Y entonces al final, si coge azúcar, viene alcohol, ¿vale? Ahora, cuando lo habéis tragado y tiráis aire por la nariz, ¿os llegan estas notas un poco como de pimienta, de más herbáceas? ¿Lo notáis? Igual es que hay que probarlo, claro. ¿Sí? ¿No? Medio pensionista, no pasa nada. Sí que se notan esos puntos un poco más de pimienta, un poco más herbáceos. Nosotros aquí en estas variedades, lo que hemos elegido para elaborar estos vinos, ¿queréis un poco más? Vale, ¿no? Porque, por si acaso que, bueno, pero si cantáis un camino de cuenta no pasa nada. Cuando elaboramos las variedades por separado, el incluir la Cabernet Sauvignon hace que el vino tenga quizás también esta complejidad, ¿vale? Y por eso también pasamos este vino 6 meses en barrica, ¿vale? Para que se redondee, para que gane en estructura y para que no sea tan astringente. Cuanto más tiempo pasa en barrica, más amable o más redondo se convierte un vino.